Buenos días, muchas gracias por la paciencia. Am, Fabiola, buenos días, bienvenida Sonia también. Les agradezco por estar hoy día tan temprano, un sábado, y tomarse el tiempo para atender un poco de nosotros mismos y también al mismo tiempo de pues crear este conocimiento y compartirlo. Ya sé que somos ahorita una fiesta un poco pequeña, pero ojalá con esta información que ustedes también puedan dejar esta información en sus corazones, en sus mentes y poder am, compartirlas con sus compañeras, familiares o personas allegadas a ustedes. Hoy día vamos a hablar acerca del autocuidado y apoyo a los demás después de la crisis, sobre todo en estos momentos que se están creando tanta incertidumbre. No se preocupen, estamos fuera de cámara, yo voy a estar en cámara. Si ustedes tienen algún comentario, pueden aumentar el volumen de altavoz y dejármelo saber, o también pueden enviar cualquier cosa en el chat. ¿Ok? Vamos a ir al siguiente slide. Quisiera presentarme. Mi nombre es Sandra González Pavón. Soy inmigrante, originaria de Perú, y he estado en la carrera de primera infancia durante casi 3 décadas, trabajando en diferentes programas financiados por el Estado, el gobierno federal, con niños pequeños, de edad de preescolar y en edad de también escolar. Y trabajando también con muchos profesionales, incluyendo con padres de familia, para mejorar la calidad del cuidado del pequeño. Mi pasión es la capacitación basada en la investigación para apoyar esa equidad a los profesionales y a nuestros padres, y también crear este ambiente de conocimiento y crear este espacio para poder discutir todas las experiencias y todas nuestras conocimientos dentro del el área de educación temprana. ¿Ok? Actualmente soy capacitadora para el Centro de la Integración Óptima del Cerebro, que se llama COVID. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que las mencioné, tratar de, de- de enfrentar a estas situaciones de incertidumbre, y vamos a hablar acerca precisamente de cómo nuestro cerebro nos hace tomar decisiones y nos hace reaccionar a ciertas situaciones. Vamos a hablar acerca del funcionamiento del cerebro, el cual es infinitamente complejo. Y en este momento vamos a desglosarlo lo más simple posible, de manera sencilla, para que podamos transmitir este conocimiento y aplicar un poquito de estrategias que respondan al trauma o a las experiencias que tenemos que son adversas y fomentan la resiliencia y contribuyan al sanamiento. Tenemos en esta parte, el cerebro está así, y estamos tratando de desglosarlo, y vamos a hablar acerca del cerebro de la supervivencia y el cerebro posterior, que es la parte roja que pueden ver. Es la parte que nos da las alarmas, es la parte que tenemos ahí, que nos da regulación para la motricidad, nos hace respirar, nos manda mensajes a esa parte del cerebro para sentir ese hambre, también cansancio. Es la parte de la funcionalidad de nuestro cerebro, ¿verdad? Es la parte de que nos hace, vamos a seguir adelante. Es la supervivencia, es definitivamente como se dice, es la supervivencia. Y también es una parte donde nos enseña o nos hace percibir es tal vez el peligro real o percibido, donde nos hace ver que, oh, hay un peligro, y nos hace pensar y nos pone en esa situación de alerta. En ese momento de alerta, nuestro cerebro se pone en una situación de lucha, huida y congelación. O congelación, ¿no? Entonces tratamos de sobrevivir. Por ejemplo, no sé si han visto que cuando tocamos la estufa, y la sensación de tocar esa estufa y hace que saques la mano, y está caliente, por cierto, ¿no? Entonces hace esa sensación de sacar la mano, es que el cerebro te está diciendo, saca la mano que está muy caliente, te vas a hacer daño. No, cuando estamos tal vez manejando y un carro se cruza y nos hace virar inmediatamente, ese es el estado que nos pone el cerebro de supervivencia o cerebro posterior. Esta parte del cerebro lo compartimos con los reptiles.
y es una de las partes más básicas que nos mantendrá con vida, en realidad, ¿no? Nos pone en esa sensación de luchar, huir o ponernos a salvo. Después vamos al cerebro límbico, ese cerebro emocional, de apego. Esa es la parte de, como pueden ver, la parte azul, donde nos hace crear ese apego y esas emociones. Esa parte límbica del cerebro nos hace responsable de dos cosas, apego y emoción. ¿Y qué significa apego? Nos hace crear esa relación sana con otras personas y ahí también se crean esas emociones, ya sean pequeñas, grandes o medianas. Acá también, en esta parte del cerebro, hay la parte del botón que nos hace reaccionar a esas emociones, ¿no? Por ejemplo, en esa partecita negra, no sé si pueden ver mi cursor, hay una partecita negra que es como una forma de almendra. Eso se llama, eso se llama amígdala, como pueden ver, y ese es el detector de humo, como una alarma que está incorporado ahí. Y ahí, en esa parte, ese es el botón donde se aprieta y te dicen peligro, está pasando algo. O tal vez cuando están con emociones elevadas o cuando estás demasiado estresado. Y de nuevo puede pasar, puede ser un peligro real, como un terremoto. Entonces ahí nos pone, nos hace señales y nos dice, ok, pónganse a salvo, le manda un mensaje al cerebro romboencéfalo, al cerebro de supervivencia y dice, ok, pónganse a salvo. Y esto indica al cerebro posterior que también puede ocurrir estas situaciones que nos mande esas señales de humo cuando estamos estresados, ¿no? O también cuando estamos recordando un desencadenante que nos trae a un recuerdo tal vez que ha sido un acontecimiento traumático y a veces cuando digo percibido es cuando, un ejemplo les puedo decir, tal vez alguna persona siente cuando están jugando, tal vez muy cercana, y no sé si han visto que hay personas que reaccionan de esa manera y tratar de protegerse. A veces esa es la parte de que piensan que les van a lastimar porque ya han tenido ese acontecimiento traumático del pasado, que han sido tal vez físicamente lastimados y cuando tal vez alguien está muy cercano, hablando con las manos, tratan de protegerse porque ya han tenido esa experiencia. Entonces, eso es un recordatorio tal vez que es percibido y que nos hace recordar lo que nos pasó antes, ¿no? Y nos pone en esa situación de protección. Es una reacción de nuestra parte del cerebro límbico. De nuevo, tal vez una experiencia es si es que ha sido maltratado verbalmente por una persona cercana a usted, ya sea padre o una persona que ha sido de pequeño muy, muy cercana a usted, tal vez verbalmente y haya sido abusado verbalmente y usted de repente, hay personas que tienen la voz alta tal vez o la voz es un poquito más contundente y más alta, el volumen de voz pensamos que nos están gritando y pues nos ponemos en esa reacción de huida, tal vez de miedo o de congelamiento, porque pensamos que esa persona que es gritona en realidad nos está lastimando, gritando o abusando, porque nos hace recordar ese trauma que vivimos, ¿no? Y ahora vamos a pasar ahora al el cerebro eh, la parte frontal, la corteza frontal, el cerebro ejecutivo, la corteza prefrontal y ese cerebro de la parte de arriba. Es más o menos acá, en la parte por la frente, y que esta parte se ha desarrollado en los seres humanos nada más. Voy a retroceder un poquito y les voy a decir que el cerebro límbico también se comparte con los mamíferos. Acuérdense que el cerebro rumbencéfalo o de supervivencia se comparte nada más con los reptiles, el cerebro límbico con los mamíferos y la corteza prefrontal, el cerebro ese ejecutivo que nos hace pensar, por eso nos llamamos el animal pensante es el único que ha desarrollado el ser humano, que nos diferencia en realidad de los mamíferos y reptiles.
y nos permite pensar racionalmente. Nos hace autorregular cuando reaccionamos, tomar perspectivas más lógicas y tener esa empatía con los demás. Por ejemplo, cuando les dije acerca de alguien tal vez nos cruza en la pista, volteamos el carro y viramos, ¿no? En ese momento estás renegando, estás que quieres decirle de todo a esa persona que te cruzó el carro, pero sin embargo, la corteza prefrontal, el cerebro ejecutivo te hace pensar, ¿qué voy a hacer? Nada más es simplemente seguir adelante, no, te autorregula. No vas a hacer más nada si reniegas o tal vez quieres virar el carro de nuevo o lastimar. Esa parte del cerebro nos hace parar, es el que nos frena, el que nos hace pensar qué consecuencia tendría. Es, de nuevo, es el cerebro pensante, el cerebro ejecutivo, el cerebro que nos hace reaccionar y tomar una perspectiva más lógica, ¿no? Quiero también comentarles un, un- algo muy interesante y en realidad el cerebro se desarrolla cuando son personas típicas, cuando han tenido unas relaciones afectuosas y receptivas y entornos seguros, se desarrolla más o menos a los 25, hasta los 25 años, ¿no? Es más o menos el tiempo que se tarda en desarrollarse en realidad el cerebro, hasta los 25 años. Por eso a veces vemos conductas tal vez un poco desafiantes antes de los 25 años. Ahora, ese desarrollo les estoy mencionando cuando son personas típicas que no han tenido antecedentes de trauma, necesidades especiales o vulnerabilidades de salud mental. ¿Ok? Ahora vamos a hablar acerca del trauma y el trauma se define según por el sistema sensorial de la persona, no por la intensidad del evento y se toma en cuenta si hay consecuencias adversas a largo plazo en los aspectos mental, físico y social. ¿Qué quiere decir? El momento que vamos a hablar de la neurobiología del trauma, no es acerca de qué tan grande sea el evento, no es acerca de una sola vez tal vez, y, y también se refiere cuántas instancias ha pasado, pero si también es las personas que han tenido un entorno afectivo y con relaciones sanas. Entonces, lo que vamos a pensar es que cada persona toma esa experiencia y la transforma por su sistema sensorial, ¿no? Y la responde e interpreta ese acontecimiento traumático según la experiencia que el sistema sensorial. Les puedo decir una experiencia personal. Mi niño pequeño tuvo una operación a la cabeza cuando tenía 18 meses. Sus dos hermanas estuvieron presentes mientras que hacía quimioterapia o mientras que pasó la operación. Mi hija mayor um, recuerda muchas cosas y hasta ahora, a la edad de 26 años, mi hijo ya tiene 19, es muy protectora con mi hijo, ¿no? Y cuando hablamos, recuerda de situaciones y me dice, pensaba que le iba a pasar algo a mi hermano y siempre quería protegerlo. Mientras que mi otra hija, la misma experiencia, am, las mismas situaciones, pasaba de que solamente recordaba el momento que le gustaba ir al hospital, jugar con las terapistas y jugar con su hermano o comer las mismas cosas de su hermano. Entonces, cada quien vivía diferentes experiencias a pesar de que tenían un, las mismas situaciones, pero lo interpretaban diferente. Y bueno, en realidad fue pues un acontecimiento de familia que todos pasamos ese trauma en realidad, pero lo pasamos con los factores que nos protegen, con relaciones sanas. ¿Ok? Ahora vamos a recuperar cuando perdemos ese control y cuando pasó esa situación que les comenté. El recuperar el control de este estrés es un aspecto muy importante para afrontarlo, ¿no? Y es muy esencial ayudar a este pequeño o a regresar a ese sistema de seguridad, tal vez con una persona, un lugar o un objeto predecible y seguro. Cuando una persona, y acá
ya fuese que sea un niño o un adulto, no se siente que pierde el control, a veces puede volverse demasiado intenso o a veces un poco menos controlado. Entonces, si usted a veces pasa una experiencia un poco difícil o el pequeño pasa un poco difícil, puede ver ciertas conductas y puede ver que tal vez hay tendencias a controlar, el pequeño se vuelve muy controlador, quiere estar todo en orden, a veces un poquito mandones y no les gustan esos cambios inesperados que hay cuando las cosas que no salen bien de acuerdo a lo que ellos han planeado. Y en el caso de los pequeños que han tenido o adultos que han tenido esta situación de aspectos de trauma, también puede encontrar esas situaciones descontroladas, ¿no? A esas situaciones que a veces pierden el control o son muy intensos, porque a veces pues vuelven, reclavean al cerebro y se sienten fuera de control cuando hay un recordatorio de trauma, ¿no? Puede ser que el niño pierda, pierda el control, no les gusta escuchar, son muy dependientes, am, a veces lastiman, se huyen o se esconden. Y pasa a veces, usualmente, que del comportamiento muy rápido a la calma, a la desregulación. Pero con relaciones seguras y enriquecedoras y entornos predecibles podemos minimizar los desencadenantes de recuerdos a las experiencias adversas que han tenido. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de los 10 tips para ese cuidado, autocuidado y autocuidado de los demás. ¿No? Les mencioné que la incertidumbre que estamos viviendo en estos momentos o tal vez antes se refiere a la no certeza, a no tener esa certeza sobre algo específico, lo que puede tal vez generar una sensación de fragilidad o peligro o por tal vez un estrés tóxico. El miedo a lo desconocido y la falta de control puede desencadenar una preocupación excesiva y puede producir ese estrés tóxico si esta situación se convierte en algo crónico, algo que siempre está pasando. Entonces vamos a hablar de los 10 tips que podemos usar para uno mismo y también para los niños y ayudarnos a pasar por estas situaciones de incertidumbre y estrés. Y si me dan un segundo, voy a tomar un poquito de agua y vamos a hablar acerca de los 10 tips de estrategias de prácticas para ayudarnos. Y son 10, ¿no? Como les mencioné, rutinas, predictibilidad, escuchar los sentimientos de los niños y de uno mismo, juegue y pase tiempo de calidad con ellos, que exista la conexión y juegue como adulto. Juegue también, regresemos a esa etapa de la niñez cuando estábamos despreocupados y vivíamos enganchando nuestros cinco sentidos. Ahora hay siete, pero por el momento vamos a hablar de los cinco sentidos. Preparar anticipadamente y revisar, prever una situación de que está pasando, una rutina. Dar a los pequeños también esa opción de voz y a nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos, cuidarnos y reconocer nuestras necesidades, porque cuando no estamos sanos y listos para afrontar situaciones adversas, pues no vamos a poder apoyar a las personas que más queremos en nuestro entorno. Cuidarse y mantenga la calma para también regular a otras personas y al niño. Y también leer libros, tal vez, estrategias del entorno usar estrategias del entorno para calmar el estrés y calmar las grandes emociones de manera que ayuden a sentirnos seguros. Las rutinas de predictibilidad las hacemos diarias, pero a veces no nos damos cuenta y a veces las rompemos, ¿no? Para mantener estas rutinas debemos deben ser coherentes, ¿no? Algo que nos aporta tanta previsibilidad a nuestro mundo como al niño, al mundo del niño como al adulto. Que estas rutinas no creen angustias y mantener esa rutina diaria
ser constante nos hace facilitar ese proceso. ¿Ok? Asegúrese que esas rutinas se establezcan también en comunidad, ya sea en casa, en en el salón de clase o con la familia. Esto puede incluir tal vez que incluyan sistemas de buena salud, tanto física o emocional. Quizá acostarse temprano, tener una buena nutrición y espacios tal vez designados para tal vez las tareas de los pequeños o de los adultos mismos. No se olvide de incluir el juego en en esas rutinas, ¿no? Es muy importante porque a veces tendemos a nuestras responsabilidades, ya sea como profesionales o como adultos en nuestro sistema de la sociedad, nos hace olvidar del juego. El juego es una terapia tanto para niños y adultos y nos hace calmar esas emociones porque engancha los cinco sentidos. Hay que ser constante de nuevo. La constancia es algo que, que es muy importante, pero al mismo tiempo, si hay circunstancias que no tenemos control y que debemos de cambiar drásticamente las situaciones, trate de mantener una rutina similar y que hay un proceso de adaptación si hay algún tipo de cambio, que hay ese proceso de adaptación y siempre comunicando a esos cambios y también anticipando esos cambios que van a pasar. Los niños son resilientes, nosotros como adultos somos resilientes y podemos crear ese ambiente de seguridad bueno, y adaptar esa rutina que tal vez se rompa por situaciones difíciles que estamos pasando. Y asegúrese de estar siempre ahí presente con mucha comunicación, de nuevo, con la familia, en su entorno de trabajo, en las clases o en su comunidad. ¿Ok? Un detalle más, las rutinas permiten que el cerebro, ese cerebro que nos hace el límbico de las emociones, el que nos hace preocupar, sepa que debe esperar. Nos ponga en el cerebro la corteza prefrontal y nos diga, ok, voy a tener que esperar, esto va a pasar y nos hace más analíticos. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de saber lo que viene a continuación y nos ayuda a sentirnos seguros y en control. No sé si se va a dar cuenta cuando planeamos un viaje, compramos el ticket, hacemos planes de dónde nos vamos a quedar, con un hotel, con la familia, a qué hora vamos a ir al aeropuerto, a qué hora vamos, tenemos un plan y a qué hora vamos a comer y todo eso. Entonces, tener ese plan nos hace pensar que nos ayuda, nos hace dar ese espacio para ayudarnos a sentir seguro. Imagínese que te digan, van a viajar mañana o vamos a ir mañana y no tenemos un plan. Nos vamos a ir a Hawái, un ejemplo. No te dicen cuándo, no te dicen a qué hora, no te dicen en qué aeropuerto tienes que ir, a qué hora hotel nos vas a quedar, van a comer o no. Y eso nos hace ponernos en una situación de estrés y preocupante. Entonces, saber lo que viene, saber planear eso nos ayuda a sentirnos seguros y tener ese control, porque podemos tomar decisiones si hay alguna situación que es impredecible. ¿Ok? Ahora les voy a dar unos ejemplos muy simples, pero estos son visuales de unos preescolares que se llama Sunshine School, California. Y estas fotos, por ejemplo, estos son de clases, los podemos usar en casas también. No es necesario tener tantos materiales para hacerlo, pero podemos ver que acá tenemos fotos de los pequeños en las horas de cuento, los grupos, a qué hora nos vamos a ir afuera. Y hay una flechita que señala dónde están en ese momento, ¿no? Entonces esto proporciona algo que es predecible para los pequeños. La ayuda a sentir, y para uno también, ¿no? Nos ayuda a sentir que ese seguro y tener poder en las decisiones que tomemos.
¿Qué tal si es que uno empieza, como les hice el ejemplo perdón, del viaje, no tener una visualidad, cómo visualizar lo que nos va a pasar, pues nos hace sentir inseguros, ¿no? Nos hace salir de ese cerebro reptiliano y nos podemos autorregular si tenemos algo que nos enseñe visualmente qué nos va a pasar luego o después. En las clases podemos decirle acerca de un pequeño, tal vez que quiera, cuando la mamá le deje o la persona querida lo deje dentro del aula y este pequeño pues es un poco difícil y les podemos enseñar a ellos y decirle, bueno, la mamá va a venir o la persona que quieres va a venir a esta hora después de que tomes lonche o tomes tu almuerzo, va a venir la mamá. Entonces ahí van a crear una certeza de que la persona que quiero va a venir a recogerme con algo visual y con algo que es efectivo y intrínseco, ¿ok? Vamos a ir ahora a ver otros ejemplos. De nuevo, los horarios visuales crean esa previsibilidad, esa prevención, pero también, de nuevo, nos sirve mucho como adultos, porque a veces estamos con tantas cosas pensando que nos olvidamos que nos sigue, ¿no? Un horario visual puede ser algo útil para esas personas que a veces no respondemos a indicaciones o instrucciones verbales. Tal vez a los niños también, ¿no? A los niños que han tenido tal vez algún tipo de trauma o que tienen algunas dificultades para responder verbalmente. Y entonces cuando tenemos estos visuales, los pequeños pueden ver, no solo ayudan a tener algo visual, algo que están hablando, están envolviendo varias sensaciones, están escuchando y están viéndolo y también lo están tocando, ¿no? Nuestro sistema. Entonces, podemos ver que reduce la ansiedad, también puede reducir las conductas inesperadas, los malos entendidos, la falta de comunicación y también incluso podemos evitarnos con tantos alumnos tal vez que tenemos en clase o en la casa, tener tantas indicaciones verbales, ¿no? Al tener ya un horario visual, esto es lo que va a hacer, las expectativas están ahí. Las expectativas de lo que vamos a hacer después están ahí, lo pueden ver. Vamos, de nuevo lo que les anticipé acerca de lo que va a venir después, nos podemos usar estos horarios visuales de ahora y después y dividen el tiempo entre qué está pasando ahora y qué viene después. Esto a veces es algo en la mayor de los casos, ayuda mucho a las personas o niños que han tenido antecedentes traumáticos y a veces se sienten a sentirse que su mundo tal vez es menos abrumador y es más manejable, reduciendo esa sobreestimulación, viendo qué va a pasar en esos dos pasos sencillos. El anterior que les enseñé, pues es un horario con muchas indicaciones, pero también este es mucho más específico para personas que tienen que ver el ahora y lo que viene después. Es mucho más individual. Nos podemos concentrar mejor cuando lo vemos visualmente en dos pasos y les ayuda o nos ayuda la corteza prefrontal, el cerebro ejecutivo, a ver qué es lo que va a pasar de nuevo y nos hace poner en autorregulación. Es un autorregulador externo y el niño o las personas adultas tienden a tener menos frustración, mientras que también pueden regularse y esperar al turno tal vez lo que le va a pasar, ¿no? En estos momentos vamos a poner la ropa a su sitio, los juguetes a su sitio y tienen, pero después vamos a ir afuera, vamos a ir a jugar. Esas son expectativas muy claras y reducen los retos y conductas inesperadas. Transiciones predecibles, no sé si voy a poder compartir este video.
no es video, gracias, no es video. Las transiciones predecibles, am, las transiciones predecibles pues minimizan la cantidad, hay que minimizar las transiciones predecibles. ¿Qué significa? De pasar tal vez de una actividad que estamos haciendo a otra, a veces los pequeños en las clases no les gusta dejar de jugar en el área de bloques, pero necesitan limpiar. So, es un momento muy delicado. Y lo podemos también aplicar en nuestros hogares, en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, pensando en grande, vamos a ver que las transiciones son momentos delicados, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los niños y a pesar de lo conocido, lo desconocido que va a pasar, esto puede activar su sistema de respuesta del estrés. Hay muchos rituales que podemos usar cuando vamos a pasar esa transición, ¿no? Por ejemplo, podemos usar canciones cuando estamos terminando la etapa de juego a limpiar y luego a tomar lonche, ¿no? Entonces, esas transiciones son muy, muy delicadas y podemos usar ese tipo de, de de actividades que ayudan al pequeño o ayudan a las personas a tener esa reacción, esa antecedente que va a pasar algo, ¿no? Podemos usar canciones, podemos usar una actividad que sea una señal verbal o auditiva, pero también proporcionar esos tiempos en pequeñas cantidades, que las transiciones no sean tan largas y también que las transiciones no sean muchas, ¿no? Entonces, hay también transiciones que puedo usar con cantando o indicaciones visuales como campanillas y todo. Y simplemente a veces son señales que las puede hacer, ¿no? Prender la luz y crear rituales para que cada transición se convierta como en una rutina y hábito conocidos y predecibles. Estas ayudas visuales, como pueden ver, ahí están las campanillas, ahí están las señales visuales del número 5, los sonidos también pueden usarse como mediadores externos para ayudarnos a transicionar a diferentes actividades. Hay que resaltar de nuevo que debemos minimizar la cantidad de transiciones de espera y proporcionar una señal verbal o auditiva que nos puedan ayudar. ¿Ok? Si en caso, voy a tratar de poder esta transición, si en caso no se ve el video, me dejan saber. Y está haciendo una transición. Como puede ver, la maestra señaló con algo. Y acá hay la otra maestra, vamos a ver a la otra maestra del costado, que está usando una transición manual, está usando el tacto. Los pequeños pueden usar esta actividad para hacer una transición. Acá hay otro video. No creo que se escuche el audio, pero Dania les va a mandar los videos para que lo puedan ver. Hello. Esta transición la está usando para salir y hacer otra actividad, como pueden ver. Y los pequeños están muy, muy enganchados en la actividad. Ok. Vamos a hablar acerca de los grandes cambios y transiciones en la vida. Como pueden leer en la diapositiva, es el proceso de cambiar un evento familiar, una persona, un objeto o una actividad o rutina y pasar a uno nuevo. Dejar lo familiar y situaciones en algo, dejar lo familiar y estas situaciones y pasar a algo nuevo nos lleva también a la incertidumbre, a rutinas inesperadas y roles cambiantes y también esas expectativas. Cuando hay un cambio inesperado y no planeado en la vida. Estas son la definición de grandes cambios y transiciones, pero podemos prevenir usando las estrategias que les estaba mencionando. En todas
la mayoría de nosotros hemos tenido esos grandes cambios y a veces hemos tenido que cambiar abruptamente nuestra rutina, nuestras rutinas, nuestra vida familiar o ya sea también en el salón, en nuestra vida profesional también. Hay otra tip es escuchar los sentimientos del pequeño, ¿no? En este caso, cuando estamos en las clases, es importante escucharlo, porque para algunos niños y adultos el cambio es más difícil que para otros. Es importante que los niños nos escuchen decir, el cambio puede ser difícil, pero todos tus sentimientos están bien, esos grandes sentimientos y debemos sentirse seguro y está bien sentirse triste, enojado y preocupado y asustado. Simplemente, ¿qué hacer con esos sentimientos? ¿Cómo manejarlos? Hay que tratar de no cubrir esas emociones o tal vez a veces tenemos esa falsedad de asegurar a los pequeños que les damos, falsamente les damos esa seguridad y estamos alegres cuando nosotros mismos estamos pasando por algo triste o preocupante. Pero en realidad tratamos de minimizar las emociones del niño cuando estamos haciendo eso. Lo más útil es sentir esa compasión y seguir compartiendo esos sentimientos y tratar de negociar esos sentimientos para que no reaccionen a esos sentimientos, ¿no? Dejarlos saber que esos sentimientos son válidos y decirles que están presentes. A veces los pequeños con esas transiciones, estos cambios, no están contentos y a veces lo desconocido puede ser muy aterrador, incluso para nosotros. Por eso debemos saber que las transiciones son algo muy importante. Hablemos siempre de los cambios que va a venir y también permítales compartir sus propios sentimientos que está pasando. A veces los pequeños sienten un poco miedo de estos cambios que van a venir, un cambio de escuela, un cambio de tal vez de habitación, pero siempre sintiendo usted como adulto tener una actitud positiva, pero real, ¿no? Positiva y real y dejarles saber de que esas emociones están bien, pero también vamos a tener un plan para manejar nuestras emociones. Vamos a ir de nuevo, vamos a hablar acerca de la alfabetización emocional y debemos cultivar esa educación sensorial. Y tal vez en un ejemplo les puedo decir que la educación sensorial, a veces yo no fui criada con la oportunidad de expresarme, porque todos era el sentimiento que sentía, el sentimiento que me daba de tal vez tristeza, no lo podía expresar. No lo podía tampoco, porque no me daban ese chance de expresar y decir, me estoy volviendo, me estoy sonrojando las mejillas porque me está dando un poco de vergüenza o aprieto mucho las mandíbulas porque me está dando mucha cólera o me estoy irritando. Nunca tuve esa oportunidad y es importante como adultos crear esa educación sensorial y a los pequeños también podemos usar este vocabularios con imágenes y decirles y que nos expresen lo que están pasando en su cuerpo y cómo se están sintiendo incluso internamente, ¿no? Y a veces esas emociones son tan grandes y como decirle, son pequeñas, medianas y grandes. Y a veces los pequeños no tienen esa oportunidad porque no tienen el lenguaje. So, usando estas visuales podemos ayudarlos y decirle, ahorita me siento frustrado. Y recordar también que son varias emociones las que tenemos. No solamente son alegres ni felices, sino frustración o tal vez me estoy irritada, estoy enojada o estoy un poco avergonzado. Todas estas emociones debemos darle el vocabulario a los pequeños, pero también debemos ayudarles a que identifiquen en lo que su cuerpo está pasando, ¿no? Cuando hay esas emociones de un poquito ay, me estoy muy alegre, siento como que hay mariposas en mi estómago. Y es algo fisiológico que en realidad cuando estamos muy conectados con nuestro cuerpo,
lo podemos aprender y podemos usar ese lenguaje para sensorial, para que nos ayude verbalmente a comunicar esas experiencias que están pasando y esas emociones que nos van a pasar. So, no podemos utilizar las palabras y sentimientos para describir cómo nos sentimos y cómo podemos regular esas emociones. Así que cuando estamos desregulados, esa estrategia de conocer nuestro cuerpo y no sensoriales y emocionales nos hace pensar, ok, me estoy sintiendo así, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer después? Puedo usar mis palabras, pero reconocer lo que nos está pasando para no te ir a la conducta desregulada. Aquí hay un pequeño donde te dice, donde está diciendo en inglés, es un video, mira mis mejillas rojas, ¿qué significa? To get mad. See my red cheeks? I see your cheeks. That means I'm getting mad. Why are you getting mad? So, el pequeño en este video está expresando de que, mira mis mejillas, en estos momentos siento que están rojas, ¿las puedes ver? ¿Y qué significa? Le dice la mamá, bueno, que me estoy enojando. El niño ya está expresando el sentimiento que tiene a través de su cuerpo igualmente. ¿Cómo podemos identificar estos sentimientos? Podemos de nuevo usar espejos, podemos no solamente en el aula de clases, podemos usarlos en las casas también. Podemos tener esos espejos, podemos tener como esas cartitas acá donde nos expresan las emociones y reconocer también los sentimientos pequeños, grandes y medianos, ¿no? Dejarles saber, tal vez decir, ay, estoy con mucha cólera, como un león, porque ahorita quiero rugir. Quiero también recordarles que las emociones y los sentimientos y las cuestiones fisiológicas que nos dan, señales fisiológicas que nos dan, también debemos reconocer como adultos. Cuando un pequeño comparte sus emociones, él se debe identificar más como adulto, como maestro, como la persona que está cerca del pequeño, cuando también nosotros somos capaces de usar ese vocabulario y ser el modelo. Y reconocer nuestros sentimientos. No como adultos estamos controlados. Tenemos la capacidad de control, pero al mismo tiempo podemos expresar esos sentimientos de frustración o alegría. Acá hay videos acerca de cómo se está sintiendo en el circle time, que es en el círculo donde le pone fotos la maestra y le dice, por favor, enséñame cómo te sientes en estos momentos. Y están chequeando sus sentimientos. Quiero recalcar, quiero recalcar que los sentimientos pueden variar de momento a momento. Y los niños en esta clase tienen la opción de escoger los sentimientos. Ahora me siento calmado. Los sentimientos y o emociones. Ahora me siento triste. Ahora me siento enojado. Los sentimientos pueden variar. No, el sentimiento o emoción no se estanca en todo el día. Por eso nos hacen humanos, ¿no? Entonces podemos manejar esos sentimientos y esas emociones cuando tenemos un ambiente de seguridad y predecibilidad. Ahí, de nuevo, hay que preguntar siempre con esas emociones, preguntarnos siempre a nosotros mismos cómo nos sentimos, qué se siente en ese momento, ¿no? Y describir a los pequeños, hasta uno mismo nos podemos describir. Oh, te veo con las mandíbulas muy apretadas. Me parece que te estás frustrando por algo. O me he dado cuenta que tus mejillas están rojas. Perdón, antes de ponerle el sentimiento a los pequeños, dejar a los pequeños que nos digan qué están sintiendo. Podemos preguntar a un colega, una colega o la persona adulta que está al lado, oh, veo que tus mejillas están rojas. Al darle la oportunidad a un adulto a expresarse, es más fácil que se exprese en sus sentimientos y emociones, porque como nosotros, como la otra persona, estamos
estamos observando y es muy importante esa observación y nos hace más cercana. No, se sienten importantes, se sienten que que nosotros observamos la conducta y es necesario en una relación sana, ¿no? No es que pasen de largo y no nos damos cuenta de lo que están pasando, simplemente observamos a una persona, al igual que, que el niño. Acá hay, por ejemplo, historias sociales que podemos crear con los pequeños, niños pequeños, ya sea en la casa o en el aula. Y estas historias sociales solamente pueden ser una escritura y podemos tomar una foto de los pequeños o de uno mismo como adulto y crear esos pequeños libros y hablar acerca de nuestros sentimientos. Y son narraciones muy breves y personalizadas que representan una situación, o situación, habilidad social y específica en el momento que nos está pasando y nos da claramente comportamientos esperados y las emociones sociales, ¿no? Acá pueden ver paso a paso. Podemos usar estos diferentes sentimientos, feliz, triste y enojado. Podemos decir, a veces mis sentimientos pequeños son pequeños como un ratón, o a veces son grandes como un león y me hacen rugir. Y estos son lo que les am, mencioné anteriormente, los sentimientos pueden cambiar a lo largo del día, ¿no? Entonces eso hace que haya una previsibilidad a una conducta que podemos controlar. Y después nos dicen, esto es un sentimiento que tengo ahora. Y así es como ve mi cara cuando tengo este sentimiento. Pegar la foto de uno, pegar la foto del pequeño y hacen que vean qué está pasando. Y después de ese decirles qué me está pasando en ahora, de nuevo reconocer si esa emoción es muy grande o una emoción muy pequeña. Y para estar seguro y fuerte es importante aprenderme a tranquilo. Cuando uno está tranquilo, podemos mencionar que no tenemos esos sentimientos grandes. Cuando uno está tranquilo, no te sientes preocupado. Cuando uno está tranquilo, uno está quieto, te sientes relajado y te sientes a salvo. ¿Ok? Podemos usar también en estas historias personas que están al lado de nosotros, que nos hacen sentir seguros y tranquilos o algunas cosas igual que nos hacen seguir tranquilos o actividades. Podemos respirar, jugar. Y este es el fin de esta historia social que podemos crear con los niños o como adultos. También podemos pegar las fotos de uno como adulto y crear esta historia social acerca de emociones y los sentimientos que nos están pasando. ¿Ok? Eso fue desarrollado por el Centro de Integración Óptima del Cerebro y puede promover la alfabetización emocional y también pueden visitar la página web que Dania les va a poner, les va a mandar por el email para que todos estos elementos que son usados son gratuitos y lo puedan usar. También podemos usar el termómetro de los sentimientos. Podemos identificar los sentimientos cuando son pequeños, cuando están relajados, como verdes, amarillos, de repente está volviendo un poco grande, naranja, quiere decir que mis sentimientos están siendo más grandes dentro de mí y el rojo significa que esos sentimientos grandes son como un león. Esta visualidad, esto algo visual para los pequeños que a veces no tienen esa capacidad verbal de identificar los sentimientos, o como adultos también estamos en esas grandes emociones, aunque no lo crean, nos pueden hacer sentir seguros y controlar las reacciones inesperadas. También hay una app que les vamos a mandar por el email. Daniel las va a mandar por el email y es una aplicación que se llama Comprobación Sensorial y Emocional y está pensada para los niños que no pueden acceder a sus palabras cuando sus emociones son muy intensas y pueden ahí jugar con esta aplicación. Lo pueden hacer en su teléfono o en su iPad. De nuevo, esta aplicación la vamos a mandar vía email. Daniel les va a mandar toda esa información. ¿Ok? Hay también una oportunidad de la hora de lectura. Y la hora de lectura es acerca de cómo hay muchos libros que nos ayudan a expresar nuestras emociones y nos hace sentir
que podemos estar en coordinación con nuestras sensaciones fisiológicas y nos ayuda a prestar atención a nuestra respiración, a nuestro ritmo cardíaco, hasta incluso la temperatura de nuestra piel. Esta, este libro es y les voy a mandar de nuevo todos los libros que son muy prácticos y muy válidos para ayudarlos a los pequeños de esta emoción, de estas emociones, ayudarlos pues, para ayudarlos a manejar estas emociones, ¿ok? Por favor, tomen su tiempo para identificar qué ha aprendido. Anótelo rapidito. Mientras que yo estoy dando este entrenamiento, pueden anotar lo que ha aprendido en estos momentos para regresar a sus notas y de nuevo pensar en lo que acabamos de hablar. Vamos también a tener el reconocimiento sensorial del pequeño y reconocer acerca de esas sensaciones, ¿ok? El tip número 3, juegue mucho y pase tiempo de calidad con su pequeño. No nos olvidemos de proporcionar ese tiempo para nosotros. Es una conexión diaria con los pequeños, desconéctese de las responsabilidades y tareas. A veces que los niños nos guíen en ese juego, diviértase y juegue. Esa es una conexión real con las personas que estamos, de los pequeños, con las personas que nos cuidan y nos promueve una sensación de seguridad y regulación. Y el juego amortigua la parte del estrés. Tip número 4, prepárese con anticipación, visite y obtenga una vista previa de una situación nueva que está pasando en torno a una rutina, tal vez caminar por el sitio, de repente hay una mudanza, ¿no? Caminar, prepararse a los pequeños para que se familiaricen con la nueva rutina, crear una historia social, como les comenté, y usar fotos y horarios visuales para describir la historia que va a pasar. Esta parte de la historia social podemos hacerlo simple, como pueden ver, y crear ese cambio inesperado que va a haber. El tip número 5, que el pequeño de opciones, reconocer que estamos teniendo esos grandes cambios en la vida, regresar esa voz a los pequeños cuando han pasado algo traumático, un estrés tóxico. A veces un pequeño no tiene esas habilidades plenamente desarrolladas para identificar cómo se siente y a veces comunica con su comportamiento desregulado, comunica su historia. La primera voz que debemos tener es preguntarle qué me está comunicando tu conducta en vez de decir qué te pasa o ser un poco juzgar al pequeño en vez de juzgar la conducta, ¿no? Analizar, perdón, la conducta. Debemos ser un detectives. Entonces, esto nos hace dar voz a un niño y dar opciones. Hay circunstancias de que no tenemos control, como lo que pasó en el sur de California en los juegos y que no estamos preparados en el momento. Sin embargo, estas prácticas nos apoyarán en el proceso. Este es un video, de nuevo, les vamos a mandar este video por email. Déjenme ver, es un proceso del juego donde la pequeña está jugando porque nos ayuda a relajar nuestro cuerpo y el niño está hablando acerca del video de los incendios del norte de California a través del juego. La pequeña acá está diciendo lo que ha pasado en los incendios de California y él lo está transmitiendo a través del juego. Cuando analizamos el juego de los pequeños, nos dice una historia y es ahí donde podemos crear un plan para los pequeños y nuestras familias, ¿no? Entonces, de nuevo, el juego nos ayuda mucho a entender la conducta de los pequeños.
El tip número 6 es cuidarnos. Cuidarnos, el cuidado personal debe ser exclusivo para usted, asegurar que estemos atendiendo nuestras propias necesidades físicas, mentales y emocionales a lo largo de este gran cambio que nos afecta. Los niños necesitan de nuestros padres y adultos en nuestras vidas y todo sentido y significa que debemos cuidarnos. Es la forma en que percibimos y respondemos a los estresores varía de persona en persona. Algunas personas pueden encontrarse más estresadas y además la presencia de otros factores como el apoyo social y de la red de relaciones puede moderar la forma que experimentamos el estrés. El tener esa comunidad que esté a nuestro lado y depender, porque esa es la parte donde necesitamos una dependencia sana, nos ayuda a experimentar este estrés con más compasión. ¿Ok? So, debemos identificar los estresores, establecer límites, priorizar las tareas, tener ese pensamiento positivo que todo esto es situacional y tener técnicas de relación para el manejo del estrés. Puede meditar, puede hacer ejercicios de respiración. La respiración es muy básica para ayudarnos y tener tal vez una técnica de visualización donde uno cierra los ojos y visualiza un lugar tranquilo. Okay. So, ayudar la importancia del apoyo social en momentos difíciles. Esto es muy importante, tener amigos y familiares o simplemente la comunidad para compartir nuestras preocupaciones y planear y poder ayudar a sentirnos más seguros y comprendidos. Comunicar efectivamente lo que necesitamos en un espacio seguro y compartir esas emociones. A veces olvidamos es el arte de la pausa y son los micromomentos que podemos, en vez de reaccionar, podemos permitirnos como adultos tener esa empatía, no solamente con los niños, sino con otros adultos y con nosotros mismos. Debemos tomar esos 10 segundos, tal vez 5, para tener esa pausa y entender las situaciones estresantes que nos están pasando. Y a veces esas respuestas que nos requieren urgentemente pueden esperar un poco. Debemos pausar, cosas que así podemos entrar al cerebro pensante. A veces podemos usar nuestros 5 sentidos, podemos marcar un chicle que nos hace racionar y tener esa pausa para no estar en esa reacción desencadenante que tal vez no es muy buena. ¿Ok? Podemos respirar de nuevo, hacer esa respiración clásica que tenemos, inhalar y exhalar. Eh, Podemos dar un paseo, tomar tal vez una vuelta a su casa, una vuelta a su jardín, una vuelta si tiene oportunidad al parque, pero tomar esa pausa para no tener esas decisiones. Eso es una actividad que me encantaría hacerlo con ustedes. Haga una lista de las estrategias, por favor, mientras que estoy avanzando con el entrenamiento y estrategias de que usted usa para ayudar y ponerse una pausa y también las estrategias que le gustaría hacerla después para recuperar la energía. Les dejo eso como tarea y vamos a pasar al siguiente diapositiva, que es la regulación. Al tener esa pausa que les mencioné, podemos regularnos. ¿Y cómo aprendimos esta regulación? ¿Qué cosa es esa regulación? Es la capacidad que nos hace autocontrolarnos y nace de cientos y cientos de instancias de ser controlados por alguien más. Tal vez cuando nosotros fuimos pequeños, un adulto nos ayudó a corregularnos. Este es un ejemplo de mis hijos. Mis hijos eran mis reguladores y yo era la persona que las ayudaba a regular. Me doy cuenta que muchas cosas que me hacían reaccionar eran factores externos de estresores y cuando llegaba a casa lo único que me hacía autorregularme o regularme eran mis pequeños. Cuando les leía el libro y estábamos en el mueble tal vez echados o en un colchón en el piso, teníamos ese espacio para leer y esto hacía que me autorregule. El tip número 7 es mantener la calma para regular.
porque cuando no mantenemos la calma, perdemos perdemos tal vez los estribos, ¿no? Y nosotros reflejamos esas acciones a los pequeños y los pequeños tienen unas neuronas que se llaman neuronas espejos y nos están imitando nuestras conductas. El estrés que tenemos los traemos a los pequeños. Ellos escuchan nuestra voz, sienten el nivel de voz, sienten cuando estamos estresados. Acuérdense que las neuronas espejos son muy contagiosas y es el proceso que pasa en el sistema neuronal y que refleja el sistema de otra persona. Así que debemos tener cuidados cuando estamos teniendo esas reacciones tal vez impredecibles. Nuestras facciones faciales igualmente. No es necesario hablar y solamente tener hasta el tono de voz. Mire cómo están haciendo esta foto. Y necesitamos esa regulación conjunta para que los pequeños aprendan a corregularse. ¿Ok? Cuando están desregulados y nos miran a nosotros, hay una corregulación, una regulación conjunta cuando nosotros tenemos el control de nuestras emociones. El tip número 8, lea libros sobre cambios y transiciones de las emociones, ah, incluso los cambios de que puede pasar en nuestra vida o en los salones de clase. Lea muchos libros. Hay libros que le vamos a pasar, como este puede ver el título, es cuando tenemos miedo. Hay un video, también Diana les va a pasar el video cuando terminemos esta presentación. Hay una website que se llama Help Keep Code. Igualmente, esto es una network, es una ayuda para los padres para enfrentar cualquier cosa que estén pasando en los estrés traumáticos de cualquier situación en estos momentos. El tip número 9, prácticas ambientales para calmar el sistema de respuesta al estrés. Entonces, siempre es construir esas zonas seguras donde el niño siente que se siente seguridad y por ejemplo, en este caso, crear tal vez sistemas o actividades para los niños para calmar ese estrés. Podemos usar los visuales, auditivas, táctiles, de movimiento, proioceptivas y orales y darles la oportunidad que hagan esas actividades, ¿no? Ya sea, por ejemplo, podemos hablar auditivas, podemos ir a una zona tranquila, escuchar música o cantar con frecuencia. Estas son actividades que pueden usarlos para calmar ese sistema que está desregulado con los pequeños. Y el tip número 10 es calmar las grandes emociones y formas de ayudarme a sentirme seguro. ¿Qué podemos hacer? Simplemente respiren. Cuando inhalamos, y si se dan cuenta que a veces cuando pensamos en respirar, hacemos esto. En realidad lo que tenemos que estar es relajados e inhalar a través del estómago, del diafragma. Inhalar y esa inhalación estimula el sistema nervioso simpático que actúa como un acelerador y activa esa energía de tu cuerpo. Por eso se habrán cuenta cuando uno está con estrés, hacemos esto y nos está activando esa energía y nos estamos estresando. Pero cuando exhalamos, estimula el sistema nervioso parasimpático que actúa como esos frenos, ¿no? Esas respuestas energéticas de nuestro cuerpo. Cuando sabemos respirar bien, una inhalación a través del estómago y exhalar hace que actúe como frenos y estemos tranquilos. Cuando esté en una situación un poco estresante, practique el respirar. ¿Ok? Y acá están los libros de nuevo. Tenemos estos libros en español. Son recursos estupendos para enseñar y promover la práctica y gestionar las grandes emociones. Y les vamos a dar la lista de nuevo. Está en su diapositiva, pero al mismo tiempo les vamos a dar la lista a través del comunicado. Estos son los dos libros que escribió nuestra directora ejecutiva de COVID y hay acerca de cómo entender nuestro cerebro, incluso también, este es un libro para los niños y habla acerca de las emociones y hay también en español. Bueno, manténganse conectados
conectado con Covey, acá está el website, es el website lo puede ver optimalbrainintegration.com. En Facebook también se puede encontrar como Center for Optimal Brain Integration, en Instagram como Covey, y acá está el email donde se pueden comunicar. Bueno, acá están recursos, acá los que tenemos, todos los libros de nuevo van a ser mandados por Dania. Y bueno, muchísimas gracias por atender esta práctica y bueno, es simplemente un entrenamiento, ojalá que les haya gustado, ojalá que haya creado un poco de recursos. Yo sé que es mucha información, pero les agradezco mucho su presencia.